como he vivido en primera persona la batalla política y pacífica por obtener la ruptura democrática, y no fue posible por la traición de todos los partidos. Allí no había ningún problema ni de guerra civil ni de revolución. Es posible que desde otras ópticas, que no conocían la realidad, que no estaban en la batalla, pudieran pensar que había peligros de guerra civil. Por ejemplo, el ruido de sables, eso fue un invento de Santiago Carrillo. Es imposible, yo era el único encargado de entrevistarme con los tenientes generales. Y yo informaba a Santiago Carrillo, a Rafael Calvo Serer, con el consentimiento de todos los demás para que no fuera divulgado en las conversaciones que yo tenía semanalmente con los tenientes generales. No había ni uno solo que estuviera dispuesto a intervenir la fuerza para reprimir, en caso de manifestaciones no pacíficas, al pueblo o a los partidos clandestinos. Por ejemplo, voy a contar una anécdota, aunque procuraré ser breve. El teniente general de la Guardia Civil, Luis Díaz Alegría, yo lo veía y les preguntaba claramente ¿qué usted vería necesario intervenir la Guardia Civil? ¿En qué situaciones? Y él me respondía, hombre, en caso de asalto de trenes, quema de iglesias. Y ya me iba, bueno, muy bien, muchas gracias. Ya sabía yo que estaba fuera de juego, que era imposible. Y lo dimos a los demás. Y yo transmitía esas informaciones a Santiago Carrillo y a todos. Pero Santiago Carrillo traiciona los ideales del Partido Comunista. Mi único error fue haber confiado, yo no confié nunca en el Partido Socialista, porque sabía lo que era en la historia, no de España, en la historia de Europa. Yo la socialdemocracia siempre la he tenido por una traición a la idea de izquierda, y que lo peor que puede haber es la socialdemocracia. Al Partido Comunista nunca le he temido, pues sabía lo que era y lo que perseguía, muy bien. Si tiene la fuerza, ocupará el poder. Si no tiene fuerza, pues es un colaborador de lo que haya. Pero, como lo he vivido y lo he dirigido y me he opuesto, tuvieron que difamarme para poder ir a la Moncloa. Los Santiago Carrillo, que es verdad que hubo una influencia en la película, la observación que tú has hecho es correcta. La matanza de Atocha fue un peso muy fuerte para la legalización del Partido Comunista. Eso fue verdad. Sin embargo, yo digo que son mitos, que no se puede hablar de mitos en plural de la transición, porque el mito fue la transición en sí misma, no porque los hechos de la transición sean falsos. Eso requiere un examen de lo que es mitos que dejaré para el segundo turno. Pero con arreglo a la alta filosofía, representada, por ejemplo, por Ernest Cassirer, o a la alta antropología, representada en este caso por Levi Strauss, por ambas partes se llega a la conclusión, si ellos estuvieran examinando aquí la transición, que dirían como mitos. No, hay un mito. Lo que sucede es que ese mito es productor de un grupo de mitos que son consecuencia de ese mito creador. Un mito fundador. Gabriel Albiac en España es entre los pocos filósofos que ha introducido la palabra fundante en lugar de fundador. Y yo distinguiré en sucesivas intervenciones la enorme trascendencia que tiene distinguir entre mito fundador y mito fundante. El mito fundador requiere la creación permanente de mitos si a la vez el fundador desde el principio no es fundante. En el caso de la toma de la Bastilla es un ejemplo de mito fundador no fundante, que está basado en una falsedad. En cambio, Estados Unidos es del 4 de julio, es un mito fundador y fundante, porque está basado en una realidad mítica, engrandecida, pero una realidad.